es una fiesta de obligaciones, fiesta de precepto, entonces, si no vienen a misa, santifiquen el domingo, santifiquen, la fiesta rezando el rosario con la intención de cumplir el precepto de la Ascensión. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol Santiago y dice lo siguiente: carísimos, poned en práctica la palabra divina y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, parécese al hombre que contempla en un espejo su rostro y luego de mirarse se va y se olvida al punto de cómo es. Mas quien contemple atentamente la ley perfecta de libertad y persevere en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, éste será por su hecho bienaventurado. Y si alguno se precia de tener religión, mas no refrena su lengua, engáñase a sí mismo en su corazón y su religión es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en preservarse de la corrupción de este siglo. El Evangelio tomó el evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, cuando pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no le habéis pedido en mi nombre. Pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Llegó el tiempo en que ya no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dicen de los discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que sabes todo y no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Este es el último domingo después de Pascua. En este último domingo después de Pascua empezamos con el Evangelio a preparar la ascensión de Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor, después de haber pasado 40 días después de la Pascua, resucitado con sus discípulos y con sus apóstoles y con la Santísima Virgen María, sube a los cielos a sentarse a la diestra del Padre para empezar a preparar la venida del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero el mismo Dios, un solo Dios verdadero. Entonces, el gran misterio de la Santísima Trinidad que vamos a celebrar después de Pentecostés. Entonces, nuestro Señor le dice a los discípulos: pidan porque hasta ahora no han pedido suficiente. Pídanle y pídanle al Padre en mi nombre. No has pedido nada porque no has pedido en mi nombre. El cristiano tiene que darse cuenta que Dios nuestro Señor vino a redimirnos para que después nosotros ya, la humanidad arreglada con Dios Padre por el pecado original, habiendo sido redimido, pueda entonces después poder llegarse al Padre Eterno como un hijo bueno y bien recibido y obtener las gracias necesarias. Muchas veces la gente pone justamente en la oración ese impedimento habitual, digamos así: ¿por qué yo rezo y Dios no me escucha? ¿Por qué yo pido y Dios no me cumple? Si Él me dice pedir que lo has pedido, ¿por qué yo le pido a Dios y Dios no me cumple? Pedí durante tanto tiempo por una gracia que yo necesitaba y Dios no me ha escuchado y no me ha concedido. Es más, hasta a lo mejor me dio todo, me pasó todo lo contrario. Bueno, ahí realmente esos argumentos que son muy humanos y muy realmente laudables para el alma que no tiene una fe completa y una confianza así en Dios. Si nuestro Señor nos dice: pedid y recibiréis, si vamos a pedir, vamos a recibir. Pero ese pedir tiene que tener sus condiciones también. Tiene que tener sus condiciones. Busca y encontraréis, y golpeéis y os abrirá. La palabra de Dios es efectiva. Si Dios lo promete, Dios lo cumple. Nada más que el problema está del lado del que pide, del que hace la oración. Primero, hay que ver si se hace una oración verdadera. Acuérdense que es la oración. Santa Teresa de Jesús define la oración justamente como la elevación del corazón y del alma a Dios. Eso es rezar. A veces se hace cuando uno le cuesta, se hace con fórmulas ya hechas, con oraciones que nos ha enseñado la Iglesia.
o la misma oración de Cristo nuestro Señor, la oración fundamental que es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro están las peticiones absolutamente necesarias para las cosas de la tierra y las cosas del cielo. Y después está también la oración que sale del corazón, la plática habitual del alma con Dios, que también eso es oración, pero las condiciones tiene que tener la oración para que sea efectiva. Dios la va a escuchar si viene con esas condiciones que ahora les voy a explicar. Por eso el apóstol Santiago en la epístola de hoy nos dice no solamente creas, sino también que obres. Pero para llevarte a esas obras que sean agradables a Dios, tienes que preparar tu corazón. Hay que preguntarle a Dios, por eso el Padre Nuestro tenemos que rezarlo con mucha frecuencia, porque es la oración además enseñada directamente por la boca de Cristo nuestro Señor. Y le preguntan a nuestro Señor en el sermón de la montaña: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a rezar. Y nuestro Señor le dice: cuando quieras rezar, primero retírate, vete a tu rincón, entra en tu corazón, y estate con tu Dios, con tu amado. Y después de que te alejaste de los ruidos del mundo, empieza a rezar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en los cielos. Y empiezan las peticiones del Padre nuestro. Entonces, ahí esa es la oración fundamental. Se pide todo: el pan sustancial, no solamente la Santa Eucaristía, que representa eso, el pan de cada día, lo necesario, el pan de cada día, no el pan de una vida. El pan de cada día, lo que necesitamos hoy, mañana ya traerá su propia pena también. A cada día le basta su mal, dice nuestro Señor en el Evangelio. Mañana traerá su pena. El hombre tiene que acostumbrarse a saber vivir el presente, dejar el pasado a la misericordia de Dios, porque lo que fue, ya fue. Y no vivir con la ansiedad del futuro, porque no sabemos si va a pasar. Muchas veces cuando nosotros nos preocupamos y estamos ansiosos por el futuro, la mayor parte de las veces no sucede lo que imaginamos, o sucede de otra forma como lo habíamos imaginado. El hombre tiene que estar radicado en el presente, en este momento que es nuestro, ahora que estoy en mí. Después no sé, más ni sé si voy a llegar a la noche, y si llego a la noche no sé si voy a volver a despertar, porque así es la vida, así es la vida. Entonces el hombre tiene que vivir en su presente, y en ese presente tiene que estar en unión con Dios para rezar, y con la confianza de saber que Dios es suficiente, puede concederme lo que le pido además. Primero porque Dios es la bondad infinita. El alma buena, si nosotros cuando vemos una persona buena, fíjense que las personas buenas se desviven por dar. Se desviven por dar y buscan la ocasión para poder dar. Imagínense en Dios, que es la bondad. Dios no es bueno, porque decir ser bueno tiene límites. Dios es la bondad, no tiene límites la bondad divina. Entonces, Él está presto para dar, deseoso para dar. De hecho, en su bondad saca al mundo de la nada y crea al hombre a su imagen y semejanza, para que lo conozca, lo ame y lo sirva y se salve. Entonces, Dios, además de que es la bondad infinita, es omnipotente. Dios puede concederme lo que yo le pido. Entonces, Dios en su omnipotencia tiene esa capacidad de darme lo que le pido. Y además, la promesa. Se junta todo para ser perfecto. Es como un padre, que es un padre bueno, que puede lo que le piden y además lo prometió. Si haces tal cosa, te prometo tal otra. Y en virtud de esa promesa, porque Dios tiene palabra, cumple su palabra. Pedid y recibiréis. Es una promesa de Cristo nuestro Señor, del Verbo encarnado. Entonces, cuando a veces vemos frustradas nosotros las peticiones que hacemos a Dios, el problema no está en Dios, porque de alguna forma lo va a arreglar. El problema está del hombre, está del alma que reza. Por más que venga un hijo a su padre y con mucha insistencia le pida algo que no es conveniente, algo que no conviene, el hijo le pide a su papá: ¿sabes qué? Quiero esto, lo necesito, es imperioso. Pero en el fondo el padre sabe que no es ni necesario, ni imperioso, ni le haría bien. No lee que no le va a dar nada. Un padre normal va a buscar a ver cómo puedo arreglar esa petición para concederla de lo que quiere, lo que necesita y lo que le viene bien. Con Dios es igual, pero para eso nosotros tenemos que ir con esa confianza en la oración. Tenemos que ir no solamente con una confianza ciega en la providencia, ciega, porque la añadidura está prometida. Busca el reino de Dios y su justicia
Es decir, cumple los mandamientos, busca cumplir los mandamientos y lo demás se te dará por añadidura. Que comeréis, con qué os vestiréis, con qué techo te cubrirá, etc. La añadidura, que son las necesidades de la vida, Él nos creó. Él creó al hombre a su imagen y semejanza, sabe las necesidades que tiene. Ningún artista hace una obra que esté en sus cabales, hace una obra para dejarla tirada. Y Dios menos todavía. La obra divina Él la cuida en su providencia y la va a cuidar mientras Dios sea Dios, es decir, por la eternidad. Y ahí está la confianza que uno tiene que ir cuando ordena esa oración, ese contacto con Dios, que es necesario para poder salvarse y por el conocimiento de Dios, además. A Dios lo vamos a conocer por sus obras y después por la oración y la meditación, las inspiraciones de la gracia. Y además, Dios, en su bondad que nos quiere conceder, en su omnipotencia y en virtud de las promesas, Él cumple. Entonces, si vamos con esa confianza, no importa, a veces pedimos cosas equivocadas, pero bueno, confiemos que Dios las va a ordenar para darnos, concedernos lo que realmente nos conviene. Por eso hay que ir con una oración humilde. Ante Dios no tenemos que hacer la actitud del publicano, del fariseo y el publicano. El fariseo que de pie mira a Dios a los ojos, digamos así, y le dice: yo no soy como este, no soy como el otro, te doy gracias porque no tengo en esto, no soy como aquel que está allá. Como ese pobre publicano, el recaudador de impuestos, que estaba hincado en la puerta del templo y no se animaba a levantar sus ojos a Dios. Y el publicano decía: Señor, no soy digno ni de levantar mi mirada. Entonces, no tenemos que ir con la actitud soberbia de que Dios nos debe. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada, nosotros le debemos a Él. A Él le debemos la obediencia a sus mandamientos, a Él le debemos la correspondencia a su gracia y a Él le debemos la gratitud de habernos creado. Nosotros somos deudores de Dios. Dios no nos debe nada. Entonces, cuando vamos a la oración, tenemos que ir con la oración del humilde, del mendigo, del que pide, del que sabe que si se lo dan realmente por bondad del donador, no por merecimiento del que pide. Y además con perseverancia, pedir, y no desfallecer, porque además Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. Ya sea que pidamos cosas para nosotros o bienes para el prójimo. También pedir la disposición del prójimo para recibirlos. Las oraciones siempre tienen que ir ordenadas a la salvación eterna. Un hijo no puede: quiero vivir bien, papá, dame un vaso de veneno. Él va a decir: si quieres vivir bien, lo que menos te puedo dar es veneno, porque te voy a matar. Con Dios es igual: Dios mío, te quiero salvar, pero dame tal cosa, dame esto, dame aquello, necesito lo otro que me va a llevar al infierno. Dios va siempre a arreglar la oración, siempre, porque la promesa está. Y en virtud de esa promesa, Dios, pudiendo y queriendo, lo hace. Pero también está en el alma la necesidad de ir a orar. ¿Cuántas veces se pasan días enteros o partes del día sin siquiera levantar un pensamiento a Dios? Una oración capulatoria con el Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. ¿Cuántas veces vivimos desatendidos y cuando llega la necesidad, cuando el agua de la tribulación nos llega al cuello y ya nos estamos ahogando, ahí sí vamos a sacar a Dios del cajón del escritorio, ahora necesito y lo ponemos como una pieza de nuestras necesidades. Dios no es así. Dios es el Señor, entonces siempre tenemos que estar sometidos en su presencia. Eso lo tenemos que entender. Y ya sea el alma salvada o el alma condenada, van a entender eternamente cómo Dios pasó por sus vidas. Lo que no quisieron entender muchas veces en la tierra. El alma que ya está en el infierno por sus propias obras va a ver cuántas veces Dios lo quiso socorrer. Y eso va a ser un motivo de su tormento. Y cuántas veces Dios le concedió las gracias mejores de lo que pedía y no las aprovechó. Y el alma salvada también va a agradecerle a Dios eternamente por haber estado en su vida y haber pasado, y haber quitado ocasiones de pecado, haber puesto ocasiones de virtudes, habernos librado de tantos peligros espirituales, corporales, materiales. Pero para eso primero hay, como dice el apóstol, tener esa fe que mueve montañas, llevarla a las obras.
Y pedirle a Dios, Dios mío, primero la gracia es más necesaria de la fe, la esperanza y la caridad, que fueron virtudes infundidas el día del bautismo. Perdí esas tres grandes virtudes que son dadas por Dios, no son obtenidas por el hombre. Y una vez que se obtiene esa gracia, esa virtud de la fe, el creer que Dios es la verdad y que lo que Dios revela es verdadero. Entonces, esa fe nos va a hacer obrar después. El problema es que empezamos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos una fe profunda. Si dijera, dice el Evangelio, si tuvieras una fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es una pelotita que mide 1,5 milímetros. Nada, y se hace un árbol enorme, un arbusto de 2-3 metros de altura. ¿Cómo puede ser? Esa semillita, bueno, si tu fe fuera como esa semillita nada más, le dirías a este monte, muévete y se movería. Y así es. Y son palabras de Dios nuestro Señor. Por eso los santos, ha habido grandes santos que tenían una fe inconmovible y hacían grandes milagros. En virtud de Dios, por supuesto. Pero por los que sabían que de Dios lo tenían. En cambio, ir ya no creyendo a quién le pedimos, y es como si yo voy a pedirle a un millonario que me regale unos pesos, que si le puedo donar una moneda, pero voy diciendo, no, este que va a ser millonario, no es millonario. Este se cree millonario o pasa por millonario, pero si ya voy así, evidentemente que no voy a obtener nada. Ahí con Dios sabiendo que Él lo puede dar, y después pedir las gracias necesarias para la salvación. Primero, las cosas necesarias, tanto materiales como espirituales, para poder salvarme. Ya les digo, no va un hijo a pedirle veneno al padre. ¿Qué dice el Evangelio? Si hay un padre que su hijo le pide pan, no le va a dar otra piedra. Pues a veces nosotros le pedimos piedras a Dios, y Dios no nos da piedra, nos va a dar pan. A veces vamos y pedimos lo que no corresponde, pues bueno, hay que pedir las cosas convenientes. Y si no corresponden, sepan que Dios lo va a hacer de alguna forma, en que va a conceder lo que era necesario y va a ordenar la petición. Otra vez, por supuesto, siempre la Santísima Virgen María. María Santísima es medianera universal de todas las gracias. De todas las gracias, entonces a través de ella vienen todos esos recursos divinos, esos dones de Dios. Por eso hay que ir siempre a través de Nuestra Señora, por eso rezo el Santo Rosario con piedad. Las almas no entienden a veces cuando uno les dice, recen el Rosario, no entienden, cuando no lo rezan, no entienden la bondad y las gracias que Dios da a través de esas oraciones, que pueden parecer muy mecánicas, pero si uno las hace de buena voluntad y con un corazón generoso, la vida de las gracias que nos vienen a través de la Virgen cambian toda la existencia. Toda la existencia. Y ojo, no estoy hablando de este evangelio de la prosperidad que predican los protestantes, porque estar bien con Dios vas a ser rico. No necesariamente, porque la riqueza no siempre es un bien. Lo que decíamos el domingo pasado, hay veces hay almas que necesitan un golpe de fortuna y perder todo para encontrarlo todo, que es a Dios. Fíjense la perseverancia que ponía estos sobre las palabras del Evangelio del amigo inoportuno. Hay una parábola en el Evangelio que es muy explícita, dice que de madrugada a una persona, a un señor, le llegan unos amigos de viaje y no tiene que ofrecerle para comer. Entonces dice, ya sé, a las 3 de la mañana le voy a golpear la puerta a mi amigo en su casa para que me dé pan. Y empieza a golpear, hábleme. Y el otro pobre que está durmiendo le empieza a decirle, no me fables, vete, no molestes, y así. Y el otro golpea más, dame, por favor, que llegó visita, y golpea, hasta que al final se levanta, porque no le queda de otra. Para que no lo enfade más, se levanta y va y le da lo que quería. O la oración de la viuda, dice que tiene un hijo y que el hijo no es muy bueno, pero va y le pide al juez, suelta a mi hijo, y el juez dice, con tal de que no me enfade más, porque capaz hasta que me agrede esta mujer, porque quiere mucho a su hijo, mejor le voy a conceder. Pues así es Dios, hay que golpear, Señor, hábleme, Señor, hábleme, Señor, hábleme, Señor, hábleme. Ahí hay que, sin desfallecer, con confianza, con humildad, con perseverancia, y pedir a través de la Santísima Virgen María, porque además uno piensa que las cosas se dan porque sí nada más. No, las cosas no se dan porque sí. La casualidad no existe, hijos, sí. Por casualidad. Nosotros tenemos la costumbre de decir siempre, en todos lados por suerte, no hay suerte. Hay circunstancias que se van dando unas a otras, son causas y efectos en toda vida, y se van cumpliendo
sufriendo. Bueno, para esas causas y efectos, Dios las puede organizar a su forma si nosotros tenemos confianza en Él. Si nosotros tenemos confianza en Él, hay que hacerse a la relación. Esto que les estoy hablando no lo entiende el que no reza. El que no reza no lo comprende. Primero porque no tiene la unión con Dios, digamos así, la presencia de Dios en su mente y en su corazón. Por eso si queremos entender cómo es la vida, yo siempre le digo a la gente, ya sobre todo cuando hacemos retiros espirituales, si uno tiene que hacer una buena confesión para cambiar de vida, uno dice, bueno, ya la vida mala la probaste y te fue como en feria, o ya sabes lo que es. Ahora prueba la buena, dale el paso a Dios necesario, empieza a rezar. Empieza a rezar de a poco, a levantar tu alma con Dios, a rezar tu Santo Rosario, a empezar a entender esa relación del alma con Dios, que es única y personal. A partir de ahí van a entender lo que es la presencia de Dios en el alma y lo que es realmente lo que hace Dios con sus hijos. Lo que hace Dios con sus hijos, los milagros que llega a hacer Dios con las almas que le confían. Por eso, hijos míos, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos enseñe a tener esa confianza absoluta. Fíjense cómo no solamente confiaba la Santísima Virgen María, sino más que sabía el poder que tenía sobre Jesucristo, que en las bodas de Caná, ella, a través de ella, él hace su primer milagro. Le dice a nuestro Señor, le dice ella a nuestro Señor, Señor, no tienen vino, hijo mío, no tienen vino, le dice la Virgen María. Nuestro Señor le dice, no es mi tiempo todavía, que nos va a nosotros si no llegó mi hora para empezar a hacer milagros. Y sin embargo, la Virgen Santísima, en esa confianza, le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les dice, como que, digamos así, como que no le importó lo que dijo nuestro Señor, ¿no es cierto? Hablando de un lenguaje coloquial. No le importó que nuestro Señor le dijera, ¿sabes qué? No es mi tiempo. Ella confiando en nuestro Señor, en su petición, y además en su función de madre, hagan lo que Él les dice, no le volvió a preguntar otra vez. Y nuestro Señor hizo el primer milagro público de convertir el agua en vino. Entonces, ese es el poder de Dios, y ese es el poder de la intercesión de María Santísima. Si no, la vida no tiene sentido. La vida del hombre sin Dios es una vida de animal. No hay diferencia. Sí hay diferencia, que el pobre animalito alegra al hombre y después muere y bueno, lo trascendió, porque no tiene un alma inmortal, pero el hombre viviendo como un animal muere y después su alma tiene que dar cuenta de haber entregado un alma bestial, digamos así. Por eso, hijos míos, pidámosle a la Santísima Virgen María, primero que nos dé nosotros, como dice la colecta de hoy, ese deseo de cumplir la voluntad divina y después la fortaleza para hacerlo. Desear cumplir la voluntad de Dios, pero empezar por eso. Y si no tengo fe, como dice el centurión del Evangelio, creo, Señor, todo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Fíjese los milagros que hacía Jesucristo a las almas que llevaban con fe a Él. La hemorroísa, la que tenía hemorragias de sangre. ¿Qué le decía cuando pasa nuestro Señor? Dice ella, si pudiera tocar solamente el ruedo de su vestido, solamente tocar el ruedo de su túnica. No decía presentarme a Él, pedirle, hacer con esa fe, cuando Dios nuestro Señor dice, ¿quién me tocó? Y le dicen los apóstoles, pero si te están apretando todos, si es una multitud que hay acá. Pero no, dice, me tocaron diferente porque sentí salir virtud de mí, dice nuestro Señor. Y era esta pobre mujer. Todos la empujaban y la empujaban para ver si le hacía un milagro y ella se acercó, tocó el ruedo de su vestido con fe y le dijo, ¿quién me tocó? Y la curó. Tu fe te salvó y por esa confianza que tuviste y te acercaste a mí, mira, salió curada. Ese es Dios, hijos míos. Pero ese Dios hay que conocerlo, porque si no tenemos intimidad con Él, si no tenemos esa frecuencia de unión con Él, no vamos a entender nada. Ese conoces a Jesucristo, sí lo conozco, pero no lo frecuento. Ese no frecuentarlo es la perdición. Así que empecemos entonces a frecuentar a Dios nuestro Señor un poco más a través de la oración, que justamente es tan sencillo como es espiritual, no importa dónde estemos, no importa qué estemos haciendo, siempre el alma puede levantarse a Dios. Y por la intercesión de la Santísima Virgen María y por su amor de madre nos dé entonces ese amor a la oración, esa confianza en Dios nuestro Señor y esa perseverancia también en su servicio, para que después, llevando la cruz de cada día y después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno
que Jesucristo tiene preparado para aquellos que crean. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.